En esta sesión vamos a hablar del contexto del arte peruano contemporáneo bajo el título Entre la dictadura, la agonía y la corrupción. Contrariamente a la tendencia sudamericana de los 60, Juan Velasco Alvarado instauró en 1968 una dictadura marxista que impuso una reforma agraria radical que despojó a los terratenientes tradicionales, empoderó cooperativas populares, nacionalizó empresas y construyó un aparato estatal gigantesco, aprovechando la bonanza de la anchoveta que convirtió al Perú en el primer productor mundial de harina de pescado. El régimen implementó una agresiva campaña cultural neoindigenista a través del Sistema de Apoyo a la Movilización Social, cuyas siglas, SINAMOS, esto es, Sin Amos, expresaba su intención revolucionaria. En ese tiempo se contrataron músicos criollos que dejaron composiciones nacionalistas que hasta el día de hoy se cantan con emoción, sobre todo en los partidos de fútbol. También se impulsó las artes gráficas con fines propagandísticos. La política estatista y la radicalización de las posturas marxistas agudizaron la crisis económica y las protestas no se hicieron esperar. Es así que al poco tiempo, en 1975, ocurrió el golpe de Estado del general Francisco Morales Bermúdez, un militar de derecha que preparó el camino para el retorno de la democracia en 1980. Entre los años 1980 y 1992 hubo una agonía política en tres tiempos: el gobierno de Belaúnde, el gobierno de Alan García y en paralelo la utopía senderista. En el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el presidente se dedicó a desarticular el Velascato y restituir las empresas expropiadas por el Estado militar. También continuó con su política de construcción de infraestructura moderna y trató de estabilizar la economía, pero no pudo revertir una situación que empeoró con las acciones terroristas de Sendero Luminoso y el fenómeno del Niño que arrasó el norte del país en 1983. Terminado el gobierno de Belaúnde, en las elecciones de 1985 apareció el joven Alan García Pérez. De esta manera, el APRA llegó al poder después de casi 60 años de intentos fallidos. Esgrimiendo un discurso antiimperialista, rompió con el Fondo Monetario Internacional y practicó políticas populistas que generaron una hiperinflación sin precedentes. Ante los embates del terrorismo senderista, Alan García actuó erráticamente, ordenando matanzas masivas y permitiendo la aparición de comandos de la muerte para contrarrestar a los subversivos. El gobierno aprista acabó en medio del descontento popular y cerró una etapa de partidos tradicionales incapaces que fueron castigados con el voto antisistema que caracterizará las elecciones posteriores. En paralelo a estos dos gobiernos, en 1980 apareció Sendero Luminoso, un movimiento radical maoísta que derivó del Partido Comunista Peruano Bandera Roja. Su líder, Abimael Guzmán, fue un profesor de la Universidad de Huamanga, que propuso un modelo maoísta de conquista del poder político partiendo del campo hacia la ciudad. Este modelo fue conocido como el pensamiento Gonzalo. Mesiánico por naturaleza, pretendió ser la quinta espada del comunismo que cumpliría el legado de Engels, Marx, Lenin y Mao Zedong. Sendero le declaró la guerra al Estado peruano en las elecciones de 1980, quemando ánforas en el pueblo ayacuchano de Chuschi. Después, en un gesto que pretendió dar un mensaje universal, colgó 7 perros protestando contra la traición del líder chino Deng Xiaoping contra el maoísmo tradicional. Al principio, Belaúnde minimizó el problema y encargó el caso a la policía, pero los atentados terroristas aumentaron y tuvo que ordenar la intervención de un ejército que no estaba preparado. ¿Por qué? Porque aplicó metodologías antisubversivas, antiguas, que no funcionaron porque los senderistas se habían infiltrado en medio de la población y por lo tanto ya no usaban uniformes. De esta manera se desató una guerra entre Sendero y las Fuerzas Armadas, donde la población campesina llevó la peor parte, porque Sendero ejecutaba a los simpatizantes del Estado y el ejército hacía lo mismo con los sospechosos de terrorismo. Los sucesos emblemáticos que resumen esta escalada de violencia fueron la masacre de Lucanamarca de 1983, en la cual Sendero aniquiló a 69 campesinos en venganza por la muerte de un líder terrorista, y la masacre de Acomarca de 1985, en la cual el ejército torturó y asesinó a 69 sospechosos. Finalmente,
La captura de Abimael Guzmán en 1992 significó el fin de un conflicto que dejó un saldo de 69.000 muertos y una herida que hasta ahora no ha cerrado en nuestro país. En paralelo, la caída del muro de Berlín en 1989 desnudó el fracaso del comunismo y anunció el predominio del neoliberalismo, una ola que fue aprovechada por Alberto Fujimori, cuyo triunfo en las elecciones de 1990 simbolizó el rechazo de la población a los partidos tradicionales. El fujimorismo fue un populismo de derecha que privatizó empresas estatales, instauró un sistema autoritario, cerrando el Congreso con una alta aprobación popular y otras políticas de la misma naturaleza. El gobierno persiguió a los senderistas, cometiendo graves atentados contra los derechos humanos como la masacre de Barrios Altos en 1991 y de La Cantuta en 1992, donde fueron ejecutados 25 sospechosos. Apalancado por algunos éxitos, como la reinserción en el sistema económico internacional y la derrota de Sendero Luminoso, Fujimori buscó perpetuarse en el gobierno comprando políticos, ocasionando un escándalo que terminó por derrumbar un sistema de poder que duró 10 años. En resumen, el fujimorismo aceleró la decadencia de la vida política y la consolidación de la corrupción, pero también estableció las bases de la disciplina macroeconómica que ha permanecido hasta hoy. Estos tres factores caracterizarán a los gobiernos posteriores, cuyos presidentes terminaron perseguidos por la justicia. Los tiempos actuales se presentan llenos de incertidumbres por la contaminación ambiental, la corrupción generalizada y la tensión entre el modelo neoliberal, que no ha solucionado las diferencias sociales, y la oposición de la izquierda, el feminismo, el movimiento LGTB, el ambientalismo y el nuevo indigenismo. Un conjunto de inquietudes que se dejarán sentir en las obras de los artistas peruanos contemporáneos. Muchas gracias.